encuentra en ese nivel de sintomatología. Entonces yo listo, hice el diagnóstico, usted fue al médico y le dijeron, tiene gripa. Y usted le dice, doctor, ¿y qué me va a pasar si yo tengo gripa? Le va a decir, pues se va a sentir horrible por una semana, sí, pero es probable que después de una semana o de 15 días usted se recupere y se sienta mejor. El pronóstico me habla de todas esas consecuencias a futuro de mantenerse con los síntomas y no hacer nada. ¿Sí? Si usted no se toma un dolexito, si usted no toma jengibrito, ni miel, nada, si usted no hace nada, ¿cuáles son las consecuencias futuras de tener este pronóstico? Si yo no hago nada, y sigo observando que mis estudiantes presentan síntomas de depresión, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará a futuro? Y yo puedo hablar de diferentes futuros o diferentes escenarios. Un futuro cercano, un futuro mediano o un futuro a largo plazo, corto, mediano, largo plazo. Pero también puedo hablar de consecuencias leves, moderadas o graves. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es una consecuencia leve de la depresión en el contexto académico? Pues seguramente su rendimiento académico va a disminuir. ¿Sí? A nivel social, puede que usted no interactúe con la misma frecuencia o calidad de interacción con las personas cercanas. A nivel laboral, puede que su rendimiento laboral disminuya. Pero a mediano plazo o consecuencias moderadas, puede decir que usted va a presentar pérdidas académicas, que usted va a presentar llamados de atención en el trabajo o posibles consecuencias a nivel laboral, va a tener consecuencias afectivas dentro de sus relaciones personales y a largo plazo consecuencias graves. Yo puedo decir, usted va a tener ausentismo laboral o va a ser despedido, o va a dejar de asistir al trabajo, lo mismo va a pasar. Usted va a tener ausentismo académico o va a dejar su proceso académico, se va a alejar o va a tener discusiones fuertes con las personas que son su red de apoyo. ¿Sí? Entonces yo puedo ver todo eso dentro del pronóstico. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es el control al pronóstico? Todo lo que yo puedo hacer para que ese pronóstico no se presente. O sea, que usted esté bien y rápido. Ahora, el pronóstico tiene aquí una cascarita y es que depende del alcance de mi investigación. Recuerden que nosotros dentro del empírico analítico tenemos dos alcances, un no experimental y un experimental. Y solo el experimental va a hacer o va a tener en cuenta acciones de cambio que son tipo terapia. Pero las otras no, descriptivo, comparativo y correlacional, no hacen nada, no te van a dar tratamiento, no. Entonces, por ejemplo, el médico que le va a decir, tome acetaminofén, tenga su incapacidad, váyase a dormir, tome mucho líquido, tome antihistamínicos, chupes esto, sí, usted le va a decir todo lo que el médico le puede dar, que son todas las acciones que usted puede hacer para mejorar su condición y que no se presente el pronóstico. Usted no dure 15 días en la mala, usted esté bien pronto. Pero ¿qué pasa con la depresión en un estudio como el de nosotros, si es un estudio descriptivo? Lo único que yo puedo hacer es ofrecerle información a los participantes de su estado actual. Y de ahí el participante tomará la decisión si empezar un proceso de intervención o modificar sus procesos de relacionamiento, de interacción, de percepción de la realidad. Depende del participante, no de mí. Entonces, depende del tipo de investigación que esté haciendo, pues yo voy a plantear un pronóstico. Así yo sepa que la terapia cognitivo-conductual es muy buena, precisamente porque Beck hizo toda esa investigación y Beck fue el duro de la depresión, por eso tiene la prueba, y creó estrategias de intervención, pero vean, bellas. Pero pues yo no puedo hacer intervención porque yo no estoy en un estudio explicativo, estoy en un estudio de orden descriptivo o correlacional o comparativo. Bien. De este planteamiento del problema, de esta descripción amplia que yo hago de esa realidad, que no es mi marco teórico, es solo por qué yo llego a hacer la investigación, lo primero que formulo es la pregunta. Luego el título, luego los objetivos y luego la hipótesis. Y entre objetivos tenemos general y específicos. Pero, profe, es que en la matriz nosotros empezamos por el título, ¿sí? Porque ya teníamos el planteamiento del problema y la pregunta de investigación solo queríamos que ustedes pudieran desarrollarlo en el orden de publicación, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la matriz está organizada en la forma en la que ustedes van a ir a incluir los elementos dentro del documento.
¿Cuál va primero? El título, luego la pregunta, luego. Más para que ustedes tengan la lógica del orden del documento. Pero cuando ustedes hacen el planteamiento del problema, terminan haciéndose una pregunta. Ahora, no todas las investigaciones tienen preguntas. A veces tienen enunciados orientadores, a veces tienen, en vez de objetivos, resultados esperados, en vez de hipótesis, resultados esperados. Porque recuerden que hay una interacción entre investigaciones cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, dentro de las cuantitativas hay un grupo de investigaciones que son las investigaciones de desarrollo tecnológico o instrumental, que son aquellas que crean instrumentos, estrategias o técnicas de diagnóstico, de intervención o de seguimiento. Por ejemplo, hacer una prueba psicométrica como la que hizo Beck. Esa es una investigación de desarrollo tecnológico. Cuando yo creo ese instrumento es una de desarrollo tecnológico o instrumental. Cuando yo creo un protocolo de intervención, o sea, cuando escribo el protocolo, mire, 1, haga esto, 2, haga esto y plantea este ejercicio, es una investigación de desarrollo tecnológico. Eso implica que yo estoy generando una tecnología, o sea, dentro de la psicología, que es una disciplina científica, yo también puedo hacer investigación tecnológica. Brindo herramientas a la psicología para que ustedes puedan operar. Entonces, gracias a eso, ustedes van a encontrar muchísimas pruebas, muchísimos protocolos de intervención, porque de eso se trata la investigación, también poder ofrecer esas estrategias. Ahí no tendríamos una pregunta, sino un enunciado, ¿sí? Que no empieza por cuál, sino presentar la estructura de la prueba, que se parece mucho a un objetivo, que mida esto con las siguientes características. Entonces, ya depende del tipo de investigación y ustedes van a ir profundizando en esos tipos de investigación más adelante. Cuando vean psicometría, van a ver este tipo de diseños. ¿Preguntas acerca del planteamiento del problema? Bien, ahora vamos con la justificación. La justificación es el apartado con el que a ustedes les aprueban la tesis. Es el apartado con el que a ustedes les dan fondos para financiarles el posgrado. Es con el que les da conciencias financieras